A la sesión en línea de hoy. Mi nombre es Adriana Berrigo, voy a ser su instructora transversal de comunicaciones. Para mí es un placer acompañarlos. Quiero hacer como una breve presentación para conocerlos a ustedes y me digan de pronto qué esperan de esta competencia. Entonces vamos a iniciar. Yo los voy a ir llamando para que no tengamos problemas con la palabra, ¿ok? Algo muy breve, nombre, ¿cierto? Y la razón por la que están estudiando la ficha de operaciones de logística comercial en grandes superficies y qué esperan de la competencia. Entonces, algo muy cortito es para conocerlos mejor, ¿ok? Vamos a iniciar con Lina Marcela Lora Torres. Buenas tardes, mi nombre es Lina Marcela Loras. Este, ¿Qué más tengo? Porque estás estudiando operaciones de logística comercial en grandes superficies. ¿Qué esperas de esta competencia, chicos? Vamos a ir anotando para que cuando llegue el turno ya sepan qué decir. Cuéntame, Lina. Estoy estudiando. ¿Por qué escogí esto? Bueno, yo había hecho un curso, entonces quería seguir complementándome con esto. Y bueno, Tranquilos. para tener más conocimiento. Ok, muy bien. Gracias por tu participación. Vamos con Keren Jiménez. Buenas tardes, mi nombre es Keren Jiménez y elegí este técnico porque me gusta mucho la organización. Ok, gracias. José María Contreras Quirós. Bueno, profe, mi nombre es José y pues estoy estudiando esto porque anteriormente estaba en la universidad em, estudiando negocios internacionales, comercio exterior y pues como va más o menos agarrado de la mano, eh, Ok. pues me metí como para complementar esto. Entonces, Mm, y lo que espero de esta competencia, pues supongo que tratar de aprender a escuchar y desarrollar más mis habilidades comunicativas. muy bien, José. Gracias por tu participación. Vamos con Cris Merlano. Buenas tardes, Buenas tardes. mi nombre es Cris Merlano, tengo 29 años y bueno, escogí estudiar logística pues para complementar más mi conocimiento. Siempre he trabajado en cosas que tienen que ver mucho con la logística, entonces quise complementar mi conocimiento y pues aparte de todo tener una certificación de ella. ¿Qué espero de esta carrera? Pues poder salir adelante, poder seguir estudiando, no solamente quedarme con esto, sino seguir avanzando. Ok, muy bien, Cris, gracias. Vamos con Ello, Eduardo García. ¿Sí? te disculpe, como le comenté cuando me llamó esto, conmigo está la compañera María José, Humberto y Luciana, por si. Ok, yo envié al chat un formulario para que porfa me llenen la asistencia, ¿ok? eh, Entonces todos la marcan. Gracias. Continuamos con Eduardo y se prepara Sebastián Andrés Domínguez. Buenas tardes, señor. Mi nombre es Eduardo García y escogí operaciones logísticas para aprender y salir adelante. Ok, muy bien, Eduardo. Vamos con Sebastián y se prepara Patricia. Chicos,
Bueno, al parecer se desconectó. Ok. Bueno, continuamos con Patricia. Y se prepara Yuneidis. La idea es que logremos avanzar, entonces porfa vamos a tomar la palabra en el momento que corresponde. Buenas tardes, mi nombre es Patricia Almanza. Esta competencia me gusta mucho porque me quiero desarrollar o en lo que me gusta. Ok. Listo, Patricia. Vamos con Yuneidis y se prepara Sebastián. Buenas tardes, instructora. Mucho gusto, me presento. Mi nombre es Yuneidis Herrera. Bueno, escogí logística porque anteriormente trabajaba en un call center y comencé a despachar pedidos, a recibir mercancía y por esa razón escogí logística. Ok, muy bien, Yuneidis. Gracias. Continuamos. Ok, continuamos con Sebastián. Sebastián David Freile o Carlos Andrés. A ver, chicos, que ya faltan poquitos. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Lindarte. ¿Por qué cogí logística? Porque quiero aprender cómo se manejan los productos dentro de la empresa. También quiero prepararme para tener un buen futuro. ¿Y qué espero de la competencia de comunicación? Pues espero aprender a expresarme mejor, hablar con más seguridad y comunicarme bien con las demás personas. Ok, muy bien, Carlos, bienvenido. Vamos con Liliana y se prepara Richard Roncancio. Bueno, creo, ok. Buenas tardes, instructor Liliana Salcedo y logística, no sé, para tener una oportunidad de empleo. Y que espero de la competencia, pues, como lo acaba de decir mi compañero, aprenderme a comunicar mejor con las personas. Ok, Gracias. muy bien, gracias, Liliana. Vamos con Richard y se preparan Caroline y después Yelsi Fuentes. Buenas tardes, mi nombre es Richard. Yo escogí esta carrera porque quiero aprender a controlar inventarios y lo que espero de su competencia es aprender a comunicarme mejor. Ok, muy bien, gracias, Richard. Continuamos con Caroline. Buenas tardes, mi nombre es Carolai. Agarré logística porque me llamaba la atención al cliente. Ok, muy bien. Y bueno, finalizamos con Yelsi Fuentes. Ok, al parecer se desconectó. Cris, ¿será que de pronto los compañeros que están contigo pueden hacer una breve presentación y así damos inicio al tema, porfa? Sí, señora. Ok, gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Gómez. Decidí estudiar esta carrera porque se me dio la oportunidad y porque me parece muy interesante. Lo que espero de la carrera es fortalecer mis conocimientos y poder conseguir un trabajo estable. Ok, muy bien. Buenas tardes, mi nombre es Humberto Betancourt, tengo 18 años y escogí esta carrera porque me la recomendaron. Un amigo que estudió el año pasado me la recomendó Ok. y pues con esta carrera pretendo conseguir conocimiento, un trabajo estable y pues ya. Ok, muy bien, gracias. Buenas tardes, mi nombre es Luisana Herrera, tengo 22 años y pues cogí la carrera porque pues tuve la oportunidad de entrar al SENA y eso fue lo que elegí pues para llenarme más de conocimiento de la logística, que espero de ella pues salir adelante, ofrecer pues
cuando entro a una empresa, puedo ofrecer mis conocimientos y pues ya. Ok. ¿Listo? ¿Hay alguien más, Cris? Sí, señora, Sebastián Freire. Ok. Buenas tardes, mi nombre esta carrera porque quería fortalecer más esa parte, ya que ya había trabajado algo así parecido, entonces parece mejor que lo haga de esta forma estudiando y para que se haga mejor. Ok, muy bien, aprendices. Listo, creo que solamente me falta Jelsi, que se había desconectado y nuevamente se conectó. ¿Sí? ¿O se volvió a desconectar? Ok, chicos. Señor, falto yo también. Ah, ok, listo, te escuchamos. Bueno, Yo señor, buenas también. tardes. Ok, dale después de... Bueno, buenas tardes, señor. Mi nombre es Sebastián Domínguez. Pues yo escogí esta carrera ya que me desempeño de medio tiempo de vez en la atención al cliente y en la parte de la logística. Y pues quiero terminar de afianzar mis conocimientos ya que ya lo he estudiado, ya tengo un técnico profesional en esto. Ok, Y pues quiero afianzarme más y poder salir al mundo laboral pues ya preparado y aportar algo. ok, muy bien. Finalizamos con... Sí, porfa, vamos a finalizar. Ok, Jelsi, como que tiene problemas con la plataforma o el internet. Esperemos a ver. Ok, Jelsi, ¿puedes dar tu presentación, porfa? Buenas tardes, señor. Buenas tardes, te escuchamos. Bueno, a mí me gusta la logística y Mm, porque me interesa como eso sobre controlar los inventarios y cómo se preparan los pedidos, cómo se recibe, bueno, cuando llega la mercancía y eso. Ok, muy bien, chicos. ¿Falta alguien más o ya terminamos? Señor Charik, solo que no ha podido conectarse porque se encuentra en una cita médica. Ok, bueno, aprendices, entonces los conoceré en la próxima sesión en línea y vamos a dar inicio. Si se dan cuenta, cómo un ejercicio tan pequeño nos lleva a la comunicación. La comunicación está presente en todo lo que hacemos, desde que iniciamos el día hasta que terminamos nuestras actividades. Estamos constantemente comunicando. Cuando hablamos, escuchamos, escribimos, hacemos un gesto, guardamos silencio, miramos a alguien o incluso cuando decidimos no responder. Por esta razón, hablar de comunicación no significa únicamente hablar de palabras o de mensajes, sino de comprender una capacidad fundamental del ser humano para relacionarse, construir significados, expresar emociones, resolver situaciones y establecer vínculos con los demás. En esta sesión vamos a acercarnos a la comunicación desde una mirada más amplia, reconociéndola como un proceso dinámico, interactivo, circular y multidimensional. No somos simplemente personas que envían y reciben información, somos sujetos que interpretamos los mensajes desde nuestras experiencias, nuestra cultura, nuestras emociones y los diferentes contextos en los que participamos. Por eso, un mismo mensaje puede generar respuestas completamente diferentes dependiendo de quién lo recibe, dónde se produce la interacción y cuál es la relación entre las personas que participan. También conoceremos algunos aportes de autores que han permitido ampliar nuestra comprensión de este fenómeno. A lo largo de esta sesión también hablaremos de los contextos comunicativos y de la manera como nuestras experiencias influyen en nuestra forma de expresarnos. No nos comunicamos de la misma manera con nuestra familia o nuestros amigos, en el trabajo o en un ambiente de formación o frente a un público. En cada espacio existen códigos, relaciones, niveles de confianza y expectativas diferentes que condicionan la manera en que expresamos nuestras ideas y comprendemos las de los demás.
Otro tema fundamental serán las actitudes frente a la comunicación: pasiva, agresiva y asertiva. Reflexionaremos sobre cómo respondemos ante los conflictos, las diferencias y las situaciones que nos generan incomodidad. Más que aprender simplemente una definición, la invitación es a reconocer nuestras propias formas de comunicarnos y a preguntarnos: ¿cómo reacciono cuando no estoy de acuerdo? ¿Soy capaz de expresar lo que pienso sin pasar por encima del otro? ¿Sé establecer límites? ¿Escucho realmente antes de responder? Son preguntas súper importantes que nos van a ayudar a nosotros a aprender a comunicarnos. También vamos a abordar la diferencia entre la comunicación verbal y no verbal, entendiendo que nuestro cuerpo, nuestros gestos, nuestra mirada, nuestra postura, los silencios y hasta la manera en que utilizamos nuestra voz forman parte del mensaje. Incluso en los entornos digitales seguimos comunicándonos mediante emojis, stickers, tiempos de respuesta, imágenes, formatos y silencios. Posteriormente, nos concentraremos en la voz como herramienta de comunicación, trabajando aspectos como la intensidad, el tono, la entonación y el timbre. Veremos por qué no basta con tener buenas ideas si no sabemos expresarlas de manera clara, segura y adecuada al contexto. Hablar también implica saber escuchar. Por eso, dedicaremos un espacio a la escucha activa y a la importancia de involucrar nuestros sentidos para comprender no solamente lo que una persona dice, sino también aquello que expresa mediante sus emociones, gestos, silencios y comportamientos. Escuchar implica atención, respeto, empatía y disposición para comprender perspectivas diferentes a las propias. Los temas que abordaremos a través de las sesiones serán la comunicación como expresión humana, principales teorías y autores de la comunicación, características y procesos, contextos comunicativos, actitudes pasivas, agresiva y asertiva, comunicación verbal y no verbal, la voz como herramienta comunicativa, la autorregulación emocional al comunicarnos, oratoria y expresión oral, escucha activa y comunicación empática, el discurso oral, la charla y exposición y las habilidades de un comunicador eficaz. La invitación para esta sesión es a no quedarnos solamente con los conceptos. Vamos a observar nuestra propia manera de comunicarnos, porque aprender comunicación también significa aprender a conocernos, escuchar a los demás y reconocer que cada interacción puede convertirse en una oportunidad para construir mejores relaciones. Que ya después de haberlos puesto en contexto, ¿por qué vamos a hablar de comunicación en esta ficha operaciones de logística comercial en grandes superficies? Este es un espacio de formación. Ustedes hacen parte de esta ficha, un proceso en el que no solamente van a desarrollar conocimientos técnicos relacionados con la operación, la organización y el servicio, sino también habilidades que serán fundamentales para desempeñarse adecuadamente en un entorno laboral. Y entre esas habilidades hay una que está presente en prácticamente todo lo que hacemos: la comunicación. En una gran superficie, comunicarse no significa simplemente hablar, sino también saber escuchar instrucciones, informar una novedad, orientar a un cliente, trabajar en equipo, resolver conflictos, solicitar apoyo, entregar información de manera clara y oportuna y relacionarse adecuadamente con compañeros, supervisores y usuarios. Por eso, durante esta formación vamos a comprender la comunicación como una herramienta para el desempeño profesional. Aprenderemos cómo influyen nuestras palabras, nuestra voz, nuestros gestos, nuestras emociones y nuestra actitud en la manera como los demás reciben nuestros mensajes. También conoceremos diferentes formas de comunicarnos. Analizaremos cuál de ellas favorece más en las relaciones laborales. Trabajaremos la comunicación verbal y no verbal, la escucha activa, la expresión oral, el manejo de la voz, la oratoria y otras herramientas para hablar frente a otras personas con mayor seguridad y claridad.
La idea es que al finalizar este proceso no solamente puedan decir sé comunicarme, sino que puedan demostrarlo en situaciones reales de su vida laboral. Porque en logística, una instrucción mal comprendida puede generar un error. Una información mal transmitida puede afectar una operación. Una respuesta inadecuada puede generar un conflicto con un cliente, pero una comunicación clara, respetuosa y oportuna puede facilitar el trabajo, mejorar el servicio y contribuir al cumplimiento de los objetivos de toda la organización. Así que hoy no vamos simplemente a estudiar comunicación, vamos a descubrir cómo comunicarnos mejor para trabajar mejor. Entonces les voy a compartir pantalla. ¿Cierto, chicos? Para entrar en contexto. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? ¿Quieren de pronto aportar algo? Los escucho. Esperemos un segundo. Siguen entrando los compañeros a la reunión, entonces vamos a esperar un momentito. Chicos, porfa, me confirman si pueden ver la pantalla en este momento que dice la comunicación. Sí, señora. Sí, señora. Sí, señor. Perfecto. La comunicación. Hablar de comunicación es hablar del ser humano como ser social, pero también como un individuo configurado por su historia, su cultura y su genética. Estos factores influyen profundamente en su manera de percibir el mundo y de relacionarse con él, haciendo de que cada persona un ser único en la conexión entre el pensar, el sentir y el actuar. Abordar la comunicación implica reconocer no solo sus elementos, sino también los procesos y contextos en los que ocurre. En este sentido, se puede afirmar que la comunicación es el factor individual más importante que afecta la salud y las relaciones de una persona con los demás. Desde esta visión compleja de la comunicación, es fundamental considerar los diversos contextos en los que el ser humano interactúa a lo largo de su vida y cómo estos influyen en su manera de expresarse, dependiendo de las circunstancias y las experiencias. Las personas pueden adoptar formas de comunicación pasivas o silenciosas, agresivas con matices de violencia o asertivas en las que se expresan de manera clara, tranquila y directa, articulando con coherencia sus pensamientos. Como bien lo señala Quintero en 1997, el hombre está siempre dispuesto a comunicar de manera verbal o explícita o de forma no verbal o implícita. Vamos a ver este video sobre la naturaleza de la comunicación. Es cortito. ¿Pueden escuchar? Sí, sí. Perfecto. Naturaleza de la comunicación. En cuanto a la naturaleza, la comunicación se piensa desde la tesis que el individuo en la condición humana se percibe a sí mismo y a su entorno mediante procesos comunicativos. Si bien no se citarán las etapas del desarrollo humano de manera detallada, sí vale retomar algunos elementos que den cuenta que desde edades tempranas se motiva o no al desarrollo del lenguaje y la lectura. Tal vez desde allí se comprenderá por qué en muchos casos el escribir y leer pasan a ser necesidades de segundo orden. Vale recordar que el proceso de socialización se afianza en la infancia y que en esta etapa se inicia el proceso de lectoescritura. Al respecto a esto, Quintero en 1997 señala que solo se consolida plenamente 2 décadas después, acorde con el desarrollo de las estructuras neurológicas pertinentes. Lo que invita a pensarse en las barreras de la comunicación.
toda vez que los contextos de desarrollo en edades tempranas marcan significativamente la creencia de virtudes propias como el hablar en público, el leer y el escribir. Habilidades que se desarrollan de manera simple o compleja según estímulos, oportunidades, procesos y patrones comunicativos en estas edades. Con esto no se estima que no se pueda lograr ser lectores, escritores u oradores. Solo quiere decir que hay que mirar la historia para comprenderla, escribirla, contarla, fortalecerse y asumir retos, a la vez que se consideran estas habilidades como parte del crecimiento integral, en el que la lectura, la oratoria y la escritura pasen a ser necesidades de primer orden en lo profesional. Ok, chicos. Las barreras de la comunicación son aquellos factores que dificultan que un mensaje llegue y sea comprendido correctamente. Algunas de las principales barreras son el ruido, sonidos e interrupciones o distracciones, barreras emocionales como miedo, enojo, ansiedad o falta de confianza, barreras del lenguaje como palabras técnicas confusas o desconocidas, falta de escucha, no prestar atención o interpretar antes de comprender, los prejuicios, asumir o juzgar antes de recibir el mensaje, barreras físicas o tecnológicas, ya sea la distancia, la mala conexión o problemas con los medios de comunicación. Esas son las barreras, mientras que las habilidades son las capacidades que nos permiten comunicarnos de manera clara, efectiva y respetuosa, como la escucha activa, prestar atención y demostrar interés, claridad, expresar las ideas de forma sencilla y precisa, empatía, comprender lo que la otra persona piensa o siente, asertividad, expresar opiniones y necesidades respetando a los demás. Lenguaje no verbal, cuidar los gestos, la postura, la mirada y el tono de voz. Y la adaptabilidad, ajustar nuestra forma de comunicarnos según la persona y el contexto. En pocas palabras, una buena comunicación no depende solamente de lo que decimos, sino también de cómo lo decimos, cómo escuchamos y cómo comprendemos al otro. ¿Todo claro hasta acá o tenemos alguna duda? ¿Está todo claro? Sí. Ok, perfecto. Continuamos. La naturaleza de la comunicación abarca diversos aspectos que determinan cómo los seres humanos interactúan, intercambian ideas y construyen significados. Se trata de un proceso fundamental que está presente en todos los ámbitos de la vida humana, desde la comunicación interpersonal hasta los medios masivos y digitales. Para comprender mejor su naturaleza, podemos desglosarla en varios elementos clave. La interactividad es uno de ellos. La comunicación es un proceso interactivo entre emisor y receptor. Ambos roles pueden cambiar y la comunicación puede ser tanto unidireccional como bidireccional, lo que implica que el receptor también puede influir en el mensaje a través de retroalimentación. Esta retroalimentación es esencial ya que permite la corrección, adaptación o enriquecimiento del mensaje en función de la respuesta del receptor. Continuamos con el simbolismo. La comunicación se basa en símbolos, palabras, gestos, imágenes que tienen un significado compartido. Estos símbolos no son inherentemente significativos por sí mismos. Su significado depende del contexto cultural y social en el que se utilicen. Así, el lenguaje verbal y no verbal son herramientas clave para transmitir y recibir información. La contextualidad siempre ocurre dentro de un contexto específico que influye en su significado y efectividad. Este contexto incluye factores como el entorno cultural, social e histórico y personal de los interlocutores. El mismo mensaje puede tener diferentes interpretaciones dependiendo de estos elementos. La relacionalidad. La comunicación no solo transmite información, sino que también establece relaciones entre los individuos.
A través de la forma en que nos comunicamos, expresamos nuestras emociones, actitudes y valores, creando o reforzando lazos de confianza, cooperación o conflicto. La intencionalidad. Aunque parte de la comunicación puede ser verbal, puede ser no verbal o involuntaria, una gran parte de ella tiene una intención consciente como la persuasión, la educación y el entretenimiento o la expresión de emociones. Las intenciones guían el conocimiento y la forma del mensaje. La multidimensionalidad. La comunicación es compleja y tiene múltiples dimensiones, aparte de la dimensión verbal, y también está la no verbal. Esta se refiere a los gestos, a la postura, al tono de voz que transmite emociones y actitudes, y el paralenguaje, como decimos algo más que lo que decimos. Esta complejidad contribuye a que la comunicación sea una actividad rica y multifacética. El proceso continuo. La comunicación no es un evento aislado, sino un proceso continuo y dinámico. A lo largo de la interacción, los mensajes se modifican, se reinterpretan y responden. Es un flujo constante de información que evoluciona en función de las interacciones y el contexto. Los procesos de comunicación. La comunicación es un proceso complejo y bidireccional que involucra la interacción entre al menos dos participantes, el emisor y el receptor. Sin embargo, en la práctica, ambos roles son intercambiables y dinámicos, ya que los interlocutores pueden alternar funciones a lo largo del proceso comunicativo. Este ciclo de interacción se explica a través de varias teorías clave que resaltan su naturaleza fluida y susceptible de cambios. La interactividad y circularidad. La comunicación no es un proceso unidireccional, sino más bien circular. Esto significa que tanto el emisor como el receptor tienen roles activos y pueden influir mutuamente en el curso de la comunicación. Cuando el receptor responde al mensaje del emisor, se convierte a su vez en emisor, lo que provoca una retroalimentación constante entre los participantes. Este concepto se relaciona con el modelo de Shannon y Weaver en 1949, que aunque inicialmente planteaba un modelo lineal, también reconocía la importancia de la retroalimentación como un mecanismo que permite ajustar el mensaje durante el proceso de transmisión. Nos vamos con la influencia del medio en el individuo. El medio a través del cual se transmite el mensaje tiene un impacto significativo en la forma en que el individuo percibe y responde a la comunicación. Según el modelo de comunicación de la Escuela de Palo Alto, encabezado por Paul Watzlawick, la comunicación es un proceso continuo y cualquier interacción siempre es una forma de comunicación, ya sea verbal o no verbal. Este enfoque subraya que el medio y el contexto, como el cultural, social y tecnológico, determinan en gran medida el significado de los mensajes, lo que sugiere que la comunicación está en constante cambio y es sensible a los diferentes factores que influyen en la interacción. Los roles del emisor y receptor conceptual. ¿Tenemos alguna duda hasta acá o está todo claro, chicos? Me gusta escucharlos. Recuerden que acá no tenemos barreras de comunicación, es un espacio en el que ustedes pueden preguntar, en el que podemos interactuar. Recuerden que la comunicación no es unidireccional, ¿ok? Entonces, si tienen alguna duda, podemos preguntar.
Si está todo claro, podemos seguir. Tocas todo. ¿Sí? No, que hasta ahora está todo claro. Ok, chicos, bueno, me alegro. Continuamos con los roles de emisor y receptor conceptual. Siguiendo la perspectiva de Quintero en 1997, es fundamental comprender los roles de los interlocutores en el proceso comunicativo. El emisor es el encargado de transmitir el mensaje, mientras que el receptor lo recibe y en muchos casos responde a él. Sin embargo, como se mencionó antes, estos roles no son estáticos. En el modelo de comunicación propuesto por Roman Jacobson en 1960, se destaca la función de la retroalimentación que convierte al receptor en emisor en un ciclo continuo. Es a través de esta interactividad que la comunicación puede ser efectiva, ya que permite ajustes en tiempo real basados en la recepción del mensaje y las respuestas generadas. Responsabilidad y reflexividad. La responsabilidad del receptor en la comunicación es crucial. Según el modelo interaccionista de la comunicación de Herbert A. Simon, los participantes no solo deben emitir y recibir mensajes, sino también interpretar, filtrar y, en muchos casos, alterar la información para ajustar a su propio contexto o perspectiva. La habilidad del receptor para reflexionar sobre el mensaje, entender su contexto y responder de manera adecuada contribuye a la efectividad de la comunicación. La reflexividad, entendida como la capacidad de reconocer y ajustar los procesos comunicativos, es vital para la construcción del sentido. Y el modelo de comunicación transaccional, ¿cierto? Nos dice que en lugar de ver la comunicación como una secuencia de pasos estáticos, emisor, mensaje, receptor, el modelo transaccional de Barnlund en 1970 propone que los interlocutores están continuamente enviando y recibiendo mensajes al mismo tiempo, sin una distinción clara entre emisor y receptor. Ambos participan activamente en la creación del significado, lo que hace que la comunicación sea más fluida y adaptable. Esto refleja una visión de la comunicación como un proceso dinámico y co-creado. Contextos comunicativos y actitudes frente a la comunicación. Ustedes recuerdan que al inicio les hablaba sobre las actitudes que asumimos durante el proceso de comunicación. Actitudes pasivas, agresivas o asertivas. La actitud pasiva, la persona asume una actitud pasiva en el momento en que calla ante el maltrato que recibe, se suma a otra tesis, así no esté de acuerdo, no cree en sus conocimientos o no le es fiel a estos, se deja llevar por lo que dicen los demás, le condiciona la baja autoestima, tiende, ¿cierto? Siendo esta una de las barreras más comunes en los procesos de comunicación. Nos encontramos también con una actitud agresiva. Se asume una actitud agresiva cuando la persona, desde su cultura, su crianza y la forma de percibir al otro, piensa que la violencia es el único recurso para solucionar problemas o sortear situaciones que estime van contra de su lógica, dado a que se aferra tanto a esta que desconoce otras formas de pensar. Pero no todo es blanco y negro. También nos encontramos con una actitud asertiva, ¿cierto? Y esta creo que es una de las más importantes, ya que denota contundencia enmarcada en el respeto por el otro desde la demarcación de límites en la relación, implica tolerar lo intolerable, sin la expectativa de que el otro sea tolerante. La asertividad implica tranquilidad consigo mismo y con el otro, implica gestión de emociones y, por tanto, inteligencia emocional. La persona asertiva se da el tiempo para pensar, sentir y actuar, a la vez que, sin aferrarse a sus impulsos, acepta y comprende la diferencia del otro, complejizando sus miradas en diversos contextos.
Después de haber visto estas clases de actitudes que asumimos, los invito a reflexionar cuál es la actitud que nosotros estamos asumiendo frente a situaciones o conflictos en nuestro entorno laboral o académico. ¿Estamos siendo pasivos, agresivos o asertivos? Esto es para que ustedes reflexionen, chicos. ¿Alguno de ustedes quiere compartir su reflexión? Ok. Ok, chicos. Continuamos con la comunicación verbal y no verbal. Desde una perspectiva general, la comunicación no verbal constituye la forma más utilizada por los seres humanos para interactuar, incluso por encima del lenguaje verbal. Tal como lo afirmaban los investigadores de la Escuela de Palo Alto, es imposible no comunicarse. Esta afirmación subraya que incluso en el silencio o en la aparente inacción, las personas emiten mensajes constantemente a través de su comportamiento, a través de su postura, de sus expresiones faciales o gestos. La comunicación no verbal comprende un amplio conjunto de elementos que incluye la kinesia, que son los movimientos corporales, los gestos, las expresiones faciales, la proxemia, que es el uso del espacio personal, la paralengua, que es la entonación, el volumen y las pausas que hacemos, la áptica, que es la comunicación mediante el tacto, entre otros. Todos estos componentes contribuyen de manera decisiva a la interpretación de los mensajes, ya que muchas veces el significado real de una interacción se encuentra más en la forma en que se dice algo que en las mismas palabras. En el contexto actual, la comunicación no verbal ha adquirido nuevas formas gracias al desarrollo tecnológico. A pesar de la aparente ausencia del cuerpo en medios digitales, la no verbalidad se adapta y se expresa en otros formatos. El uso de emojis, GIFs, stickers, silencios digitales, como el que nos dejan en visto, ¿cierto? Que no nos dan respuesta. Los tiempos de respuesta, la elección de tipografías e incluso los colores o formatos de mensajes en redes como X, WhatsApp o correos electrónicos. Estos elementos, aunque son digitales, también comunican actitudes, emociones o intenciones y permiten que la comunicación no verbal continúe desempeñando un papel fundamental en los entornos virtuales. La expresión y la voz como herramienta. La voz constituye una de las principales herramientas de la comunicación verbal. Más allá de ser un recurso natural, es también un instrumento que, bien utilizado, potencia la claridad, el impacto y la intención del mensaje. La forma en que una persona se expresa, su tono, su ritmo, intensidad y timbre, es tan importante como el contenido del mismo mensaje. Por esta razón es fundamental desarrollar una conciencia plena sobre el uso adecuado de la voz en los distintos contextos comunicativos. Vamos a ver un video en el que vamos a ver unas recomendaciones, ¿cierto?, de autorregulación emocional y previa al habla, antes de entablar cualquier acto comunicativo, especialmente en contextos que generan ansiedad, miedo o estrés.
como hablar en público, participar en una entrevista o exponer en contextos personales, familiares o laborales, se recomienda hacer ejercicios de autorregulación emocional. Estas prácticas ayudan a equilibrar el cuerpo y la mente, facilitando una voz más clara, segura y asertiva. La falta de control emocional se manifiesta en la voz, puede tornarse temblorosa, entrecortada, demasiado aguda, grave o incluso llorosa, proyectando inseguridad o transmitiendo un mensaje distinto al que realmente se desea comunicar. Dave, tú en primera clase y yo allá atrás. Aprendices, ¿pueden Hola, ver jefe. algo Así en es la este vida. momento? Que yo recuerde no cumplías ni un plazo. El problema nunca fue disciplina. Instructora. ¿Sí? Sí, profe. Perfecto, chicos. Listo, bueno. Antes de dar inicio a este video, quiero 7 que, ejercicios por para favor, mejorar tu voz al hablar. los que están en grupo, ¿cierto, Cris? Los que están en sus casas, que de pronto tienen distracciones, quiero que estos 16 minutos que dura el video estemos tranquilos, sin ruido, sin distracciones, que estemos en un lugar que nos genere comodidad, que nos genere tranquilidad. Si estamos en grupo y de pronto nos afecta, vamos a separarnos, ¿cierto? Lo importante es que cada uno de ustedes realice estos ejercicios internamente. Si de pronto el video va un poquito rápido, pues no se preocupen. La idea es que ustedes vayan como entrenando, vayan, ¿cierto? Pensando. Y yo después les voy a volver a enviar el link para que ustedes puedan verlo y recurrir a este recurso cuando lo crean necesario. Son ejercicios muy importantes que sé que nos va a ayudar para desarrollar una de nuestras evidencias. Hoy no les voy a hablar sobre evidencia, quiero entrar en contexto, ¿cierto?, de los temas, pero sí que tengan en cuenta este ejercicio que vamos a hacer, ¿ok, chicos? Entonces, si tenemos el televisor prendido, estamos en un lugar en el que está pasando mucha gente o algo, vamos a, ¿cierto?, a estar tranquilos. Entonces, si necesitan cambiarse de puesto, los esperamos, no se preocupen. Entonces, me cuentan cuando estén listos. Les voy a dar 1 minutito, 2, para que encuentren su lugar para que puedan realizar estos ejercicios. Ok, chicos, bueno, vamos a ver el video calmadamente, ¿ok? Y vamos a ir realizando los ejercicios. Cualquier duda, la hablamos al final del video. En público. Uno de los retos más comunes al hablar en público es la dificultad para controlar correctamente la modulación, el volumen y la entonación de la voz. Incluso algunos oradores principiantes a veces provocan que su público se sienta aburrido y con sueño. Algunos presentadores tienen el problema de que no saben cómo darle más volumen a su voz para que su público los escuche claramente. Para otros, el problema está en la entonación, ya que tienen una voz demasiado aguda o muy grave y no encuentran la manera de hacer que su voz sea más agradable e interesante de escuchar. Es por eso que hoy voy a compartir contigo 7 ejercicios que te ayudarán a mejorar tu voz en claridad, tono y volumen. De tal manera que al realizar estas 7 prácticas, tú puedas desarrollar una voz cada vez más nítida, atractiva y persuasiva, que te permitirá mantener una conexión auténtica con tu público y realizar presentaciones amenas, interesantes y memorables.
Este audio de instrucción personalizada es traído a ti por técnicashablarenpublico.com, el sitio de internet donde puedes descubrir, aprender y practicar las técnicas que te permitirán desarrollar tus habilidades para hablar en público como un profesional. Ve a técnicashablarenpublico.com y recibe tu copia gratis del libro electrónico 7 técnicas prácticas para hablar en público con seguridad y elocuencia, vencer los nervios y dominar tu lenguaje corporal fácilmente. Si quieres transmitir una imagen positiva al hablar en público y lograr que las personas te presten su atención, asimilen tu mensaje y se dejen persuadir por tus palabras, necesitas desarrollar un buen dominio de tu voz, para que evites escucharte monótono, aburrido y repetitivo. Por eso es importante que adquieras la habilidad de proyectar el volumen, la modulación y el ritmo adecuados en tu voz para mantener a tu audiencia 100% atenta a tu mensaje. Los siguientes 7 ejercicios te ayudarán a lograrlo. Ejercicio 1. Proyecta el volumen preciso. Es importante que el volumen de tu voz no sea muy fuerte, ya que puede abrumar y aturdir, ni tampoco demasiado sutil como para poner a dormir a las personas. Debes proyectar el nivel de volumen preciso y esto lo puedes lograr utilizando correctamente tu respiración. Este ejercicio consiste en controlar conscientemente la cantidad de aire que exhalas, ya que de eso depende el volumen de tu voz. En primer lugar, adopta una posición cómoda. Relaja tu cuerpo y realiza de 3 a 5 respiraciones profundas. Inhala nuevamente, coloca el dorso de tu mano frente a tu boca y empieza a exhalar de una manera suave y continua, de tal forma que en tu mano puedas sentir un flujo de aire constante y controlado. Realiza este paso varias veces colocando tus labios en forma ovalada, como si estuvieras pronunciando la vocal O, pero sin emitir sonido. Ahora repite este paso pronunciando el sonido O. ¿Quieres conseguir un certificado gratuito en inteligencia artificial como este? Uno que puedas subir a tu LinkedIn para demostrar que las empresas que no te has quedado atrás. Eso no está dentro Y del algunas ejercicio. palabras de ensayo. Experimenta disminuir el volumen al mínimo, donde apenas si te escuches, y después aumentándolo al máximo volumen de voz hablado que puedas emitir, sin llegar a gritar. Todo esto mientras mantienes relajada tu garganta. No permitas que se tense por hablar más fuerte. Recuerda que la clave está en la respiración. Un error muy común que algunas personas cometen es que ejercen mucha tensión en su garganta cuando intentan elevar el volumen, y eso provoca que se lastimen y que su voz no se proyecte bien debido a que su garganta se cierra. Un tip importante para una buena respiración. Los hombros deben de mantenerse nivelados, sin levantarse, tu espalda recta y no debes hacer demasiado esfuerzo. Cuida que no sea una respiración forzada, sino más bien fluida y rítmica. Recuerda que no es necesario llenar completamente tus pulmones de aire antes de hablar. En realidad, no se necesita tanto aire, así que mantén simplemente una respiración profunda a nivel abdominal, pero natural. Ejercicio 2. Exprésate con una voz clara y bien definida. La dicción es aún más importante que el volumen. Hay gente que tiene un volumen de voz adecuado, pero arrastra las palabras y es complicado entender fácilmente lo que están tratando de decir. En cambio, existen presentadores que no necesitan elevar tanto el volumen, ya que su voz es muy clara y así logran que cada una de las personas presentes en la sala les entiendan perfectamente. Si tú desarrollas una buena dicción, tu voz será nítida y fácil de entender, y tu público disfrutará escucharla. Un ejercicio de articulación y dicción que te puede ayudar es concentrar tu atención en tu lengua mientras hablas. Practica pronunciando tu discurso frente al espejo y verifica que tu lengua realice movimientos completos. También puedes practicar con un trabalenguas. Por ejemplo, el cielo está enladrillado. ¿Quién lo desenladrillará? El desenladrillador que lo desenladrille, buen desenladrillador será.
Además de esto, ten presentes las siguientes recomendaciones que te pueden ayudar a mejorar tu dicción y a lograr una voz clara y bien definida. Empieza siempre hablando despacio y con claridad. Abre tu boca lo suficientemente amplia para que el sonido no se obstruya. Emite completamente todos los sonidos de cada palabra y si te encuentras con palabras difíciles de pronunciar, practica decirlas en voz alta repetidamente. Anticonstitucionalmente, esternocleidomastoideo, paralelepípedos, otorrinolaringología, desoxirribonucleico. Ejercicio 3. Desarrolla una voz fluida y dinámica. El objetivo es que logres controlar la dinámica de tu voz para que varíe de acuerdo con la intensidad del mensaje que estás entregando. Para lograr esta variedad, trata de iniciar y terminar tus oraciones con una entonación y un volumen diferente, ya que si repites el mismo patrón de bajar o subir el tono de manera similar, te vuelves predecible y esa monotonía puede resultar aburrida para las personas. Este ejercicio es muy sencillo y si lo realizas frecuentemente, descubrirás que tú tienes una gran variedad vocal que no has aprovechado al máximo. Lo que vas a hacer es leer en voz alta algún fragmento literario de tu agrado o un discurso que te entusiasme, pero lo vas a leer de una manera inusual, haciendo subidas y bajadas drásticas en la dinámica de tu voz. No te preocupes si no se asemeja a la manera normal de hablar. Lo importante es que lo tomes como un experimento. Por ejemplo, la vida está llena de decepciones, fracasos y contratiempos, pero ningún obstáculo puede detenerte de forma permanente. Tú tienes el poder para superar cualquier situación que la vida te presente. No hay nada tan poderoso como una mente positiva y enfocada. Rodéate de personas que te brinden su apoyo y te recuerden cuán importante tú eres. Ninguna persona, situación o circunstancia puede definir tu valor como persona. No te des por vencido ni dejes de creer que es posible. La grandeza está en tu interior. Ejercicio 4. Proyecta un tono de voz natural. Un error muy común que he visto en oradores o presentadores que recién empiezan y que yo también cometía en mis inicios es el de fingir la voz. Esto se da muchas veces porque al pasar al frente y hablar frente a un grupo de personas, queremos exaltar el volumen de manera excesiva y esto provoca que nuestro tono de voz se altere. En mi caso, al escuchar las grabaciones de mis primeras conferencias, podía notar que mi voz se oía diferente a como yo la conocía. Este error puede causar que tu público no crea en tus palabras al no percibir tu voz auténtica y además que tu garganta termine fatigada después de unos pocos minutos de participación. Por eso es importante que tengas presente que para hablar en público y motivar a las personas no es necesario gritar ni elevar demasiado el tono. El éxito de tu presentación vendrá como resultado de la estructura sólida de tu mensaje y de que seas capaz de relajarte y hablar con toda tu audiencia como si estuvieras en una plática casual con cada una de las personas presentes. Para lograr esto, te sugiero que realices un ejercicio donde pongas en práctica lo que aprendiste en los 3 ejercicios previos. Es decir, ¿vas a emplear una buena respiración para darle el volumen adecuado a tu voz? ¿Vas a expresar tus palabras con claridad? ¿Vas a practicar la dinámica de tu voz? Y además, ¿vas a tratar de darle prioridad a tus tonos de voz más graves? Sí, porque una voz grave, a diferencia de la voz aguda o chillona, tiende a provocar en las personas una sensación de formalidad, seguridad y convencimiento. Esto no significa que vayas a caer en el extremo de usar una voz grave todo el tiempo de manera monótona. Es importante que le inyectes a tu voz la dinámica y variedad que aprendiste en el ejercicio anterior. La situación ideal es que encuentres y proyectes tu tono natural de voz, el mismo con el que te expresas todos los días en tu vida cotidiana, claro que con más entusiasmo. La vida está llena de decepciones, fracasos
Tienes en la columna A el nombre completo de los empleados y quieres escribir la columna B, sus nombres, por ejemplo, Juan, María, Clara, Agustina. Fracasos y contratiempos, pero ningún obstáculo puede detenerte de forma permanente. Tú tienes el poder para superar cualquier situación que la vida te presente. Ejercicio 5. Encuentra el ritmo adecuado. Toma un momento para suscribirte a este canal de YouTube, haciendo clic en el icono que aparece en este momento en tu pantalla. Víctor Toscano y quien te habla, Víctor Pérez, publicamos cada semana un nuevo y emocionante video sobre crecimiento personal, comunicación y liderazgo. Suscríbete en este momento para que YouTube te informe de manera automática en cuanto publiquemos nuestros nuevos videos. ¿Cuál es el ritmo con el que hablas normalmente? Todos hablamos a una velocidad diferente, así que la regla es sencilla. Encuentra un ritmo con el que tú te sientas cómodo y que consideres adecuado para el mensaje que vas a transmitir. Algo que te puede resultar muy útil es esta práctica. Pronuncia tu discurso en voz alta mientras realizas cambios drásticos en la velocidad de tu presentación. Hay fragmentos y puntos específicos que tenemos que entregar más lentamente para asegurarnos de que la idea sea captada fácilmente por la audiencia. Y por otro lado, cuando realices un repaso de una idea o una recapitulación de algo que ya dijiste previamente, es mejor si lo haces lo más rápido y sintetizado que te sea posible. Ejercicio 6. Dale a tu voz un toque atractivo de escuchar. Ya hemos hablado de que hay algunos tipos de voz más agradables que otros. Todos tenemos una voz única y eso es algo que no podemos cambiar. Aún así, tú puedes darle a tu voz un toque más agradable y esto lo puedes lograr de una manera tan sencilla como sonreír. Sonreír ligeramente mientras pronuncias tu mensaje hace que el color de tu voz sea más atractivo. Además, de esta manera, las personas que te escuchan van a percibir calidez y empatía en tu manera de hablar, que complementada con las técnicas de los ejercicios anteriores, se convertirá en una voz más agradable e interesante. Ejercicio 7. Habla con convicción y persuasión. No es lo mismo pronunciar un mensaje de motivación con una voz endeble y débil. No te des por vencido, ni dejes de creer que es posible. La grandeza está en tu interior. Mejor practica todos los días para que adquieras la experiencia de hablar con una voz segura, que demuestre que estás totalmente convencido de lo que estás diciendo. Ninguna persona, situación o circunstancia puede definir tu valor como persona. No te des por vencido ni dejes de creer que es posible. La grandeza está en tu interior. Intenta pronunciar tu mensaje con más convicción cada vez que lo practiques, sin dejar de transmitir naturalidad. Puedes utilizar alguna aplicación o dispositivo que te permita grabar tu voz en audio. De esta manera podrás escuchar tu grabación y repetir el ejercicio haciendo las correcciones necesarias en el volumen, claridad, dinámica, entonación, ritmo, atracción y convicción de tu voz. Como puedes ver, el entusiasmo que logres impregnarle a tus palabras juega un papel crucial en el poder persuasivo que vas a obtener para convencer a tu público. Por eso te recomiendo que hagas tuyo el mensaje. Siente y vive de manera congruente cada una de las palabras que enuncian tus labios. Si te es posible, habla de algo que te apasione y verás cómo tu voz inmediatamente emitirá un brillo encantador con el que podrás fácilmente convencer a tu audiencia, siempre que tus argumentos estén bien fundamentados. Pon en práctica cada uno de estos 7 ejercicios para que mejores drásticamente tu capacidad de influir y convencer cuando hables en público. Así notarás que poco a poco vas a ir forjando tu propio estilo de voz, una voz dinámica, clara y persuasiva que te convertirá en un gran orador, capaz de cautivar, guiar e inspirar auténticamente a tu público.
Obtén en este momento sin costo alguno para ti el libro electrónico 7 técnicas prácticas para hablar en público con seguridad y elocuencia, vencer los nervios y dominar tu lenguaje Cuéntenme corporal cómo se fácilmente. sintieron haciendo el ejercicio. Porfa, vamos a silenciar los micrófonos. Chicos. Chicos, por favor, vamos a silenciar los micrófonos. Aprendices, por favor, vamos a respetar la clase. Ay, Dios mío. Chicos, por favor, que esto no vuelva a ocurrir, ¿ok? Porque me distraen cuando les estoy pues dando la sesión en línea y esa no es la idea. Entonces, continuamos. Les comentaba qué tal les pareció el video, si estuvieron realizando los ejercicios mientras iban escuchando, cuéntenme. ¿Sí? Con uno que me hable es suficiente. Instructora, pues a nuestro grupo acá nos pareció súper interesante los ejercicios y sí los practicamos. Logramos Ok. entenderlos y mejoramos más o menos nuestra forma de expresarnos. Listo, yo les voy a pasar el link para que en el momento que ustedes quieran volver a ver el video, incluso ese canal de YouTube tiene muchos ejercicios y es muy interesante y yo sé que les va a ayudar con sus habilidades comunicativas. Entonces, al finalizar la sesión, se los paso por el grupo, ¿ok? Entonces, vamos a continuar. Vamos con la recomendación 2. Es esencial desarrollar conciencia sobre los elementos que componen la voz, los cuales interactúan como los instrumentos de una orquesta al momento de emitir el mensaje. Estos son la intensidad, el tono, la entonación y el timbre. En cuanto a la intensidad, se refiere al volumen con el que se emite la voz. Depende directamente de la respiración diafragmática, la cual proporciona el soporte adecuado para proyectar la voz con fuerza y sin esfuerzo excesivo. El tono, o también llamado tonía, es la sensación perceptiva relacionada con la frecuencia de vibración de las cuerdas vocales. El tono puede ser grave o agudo y está determinado por las características físicas de las cuerdas vocales, su longitud, tensión y grosor. Una modulación natural del tono genera credibilidad, mientras que un tono fingido puede resultar poco convincente y afectar la autenticidad del mensaje. En cuanto a la entonación, es la variación rítmica del tono de voz a lo largo del discurso. A través de la entonación se pueden enfatizar palabras o frases clave, evitar la monotonía y mantener la atención del oyente, incluir pausas adecuadas y cambios de ritmo y volumen. Contribuye a una comunicación más efectiva y dinámica. El timbre es la cualidad única de cada voz que la hace reconocible. Permite distinguir dos voces con el mismo tono e intensidad. El timbre es personal y está relacionado con la configuración fisiológica de cada individuo.
Puede ser melodioso, suave, áspero o tímido y es parte esencial de la identidad vocal de cada ser humano. Bueno, vamos a ver, este videíto es más corto, pero aquí también nos dan unos tips de cómo mejorar En nuestra Despegar voz. tienes alojamientos, paquetes, vuelos y mucho más. Estás en Despegar, no falta nada. Nunca jamás digas, estoy Esperen bien, un segundito y gracias. ya les Estoy pongo el bien. volumen. ¿Cómo puedes mejorar tu expresión vocal y desarrollar una voz poderosa y memorable? ¿Pueden escuchar, cierto? Sí, instructora. Sí, señora. Perfecto. En tu vida personal y profesional, tú tienes que escuchar a diferentes personas a lo largo de un día normal. Algunas de estas personas son colaboradores a quienes tienes que escuchar en reuniones o sesiones de trabajo. A otras las escuchas porque son personas a quienes aprecias y estimas. Y escuchándolas les demuestras que son importantes para ti. Pero la verdad es que tarde o temprano es cansado escuchar a las personas que tienen una voz débil, aburridora o estridente. Y después de un rato buscas la oportunidad para disculparte, dar una excusa y salir de ahí para evitar pasar mucho tiempo con esa persona. Con este video queremos que tú evites ser una de estas personas a quien los demás tienen que escuchar, aunque les esté matando el aburrimiento. Quédate con nosotros porque hoy vamos a decirte cómo puedes hacerte de una voz poderosa y memorable que muchas personas disfruten escuchar. La voz y el habla conforman el instrumento más efectivo que tenemos para comunicarnos. Tu voz transmite una enorme variedad de mensajes que agregan detalles a tus palabras. Entonación, inflexión, tonalidad, volumen, cadencia y todas esas demás variables. Por lo tanto, si tú quieres mejorar tu habilidad para transmitir información, el tiempo que utilices en mejorar tu voz será una de tus mejores inversiones. Pero hay mucha gente que no explota toda la riqueza y el dinamismo que pueden proyectar con su voz. Entonces, Debido a que hablan de una manera que aburre. Y las razones para no hacerlo van desde las personas que son tímidas y retraídas hasta las personas que simplemente no son conscientes del poder que conlleva su voz. Ya es hora de que tú empieces a desarrollar una voz que sea agradable de escuchar, que inspire entusiasmo y sobre todo que confirme tu credibilidad cuando realizas presentaciones, ya sea para unos cientos o para miles de personas. Estos son los pasos que vas a seguir. Paso 1. Entrega un arco iris con tu voz. Cuando la fotografía y el cine pasaron del blanco y negro al color, dominaron completamente los medios de entretenimiento y comunicación. Por lo que una persona que no aplica dinamismo o cambios a su voz mientras está hablando puede parecer tan aburrida como una película en blanco y negro. El comportamiento humano es tan complejo que aun cuando la ciencia ha avanzado bastante, todavía es imposible predecir comportamientos, actitudes y mucho menos los pensamientos de las personas. Tú puedes mostrar entusiasmo y vigor con tu voz si le das dinamismo. Emplea la respiración profunda para darle proyección a tu voz. Utiliza tu pecho para darle un tono más grave o tu garganta para hacerlo más agudo. También puedes enfatizar una palabra o frase específica, extender o recortar la duración de algunas letras o palabras, entre muchas otras técnicas más. Esto equivale a que presentes una película con colores y matices y no solo un cortometraje en blanco y negro. Solo recuerda que cada técnica debe de ir conectada de manera armoniosa con tu presentación para que exista congruencia sólida entre tu voz y el impacto que quieres lograr con tu mensaje. Paso 2. Usa un volumen cambiante. Existen conferencistas motivadores que empiezan su discurso a un volumen muy alto y cuando se emocionan no se dan cuenta de que ya están gritando. Pero también existen los presentadores que hablan a un mismo volumen de voz, sea alto o bajo, a todo lo largo de su presentación y no se dan cuenta de ello. Podemos hacer suposiciones, pero es difícil reproducir resultados consistentes en un laboratorio debido a lo impredecible que somos los seres humanos. Un volumen variado a lo largo de tu presentación te puede ayudar de varias formas. Puede hacer que el público no se distraiga. Puede ayudarte a enfatizar ciertos puntos clave de tu presentación. Y también puede ayudarte a sorprender a tu público.
Espera, Víctor, ¿no crees que le pusiste demasiado volumen a esta toma? Pero a mí me gusta poner entusiasmo. Muy bien, entonces así queda. El volumen es una parte importante en la dinámica de la voz que es vital para mantener una comunicación sólida con tu público. Razón por la que es buena idea que practiques hacer cambios en el volumen de tu voz, de modo que puedas aplicar esta técnica con naturalidad de manera constante. Paso 3. Fluye con tu mensaje. El ritmo o cadencia que le des a tus palabras y oraciones es crítico a la hora de capturar y mantener la atención de tu público. Busca no ir demasiado rápido ni demasiado lento, pero sobre todo busca no ser demasiado predecible. Porque esa predictibilidad puede aburrir a tu público. Todo el mundo sabe cómo suena un discurso político y un mensaje con una cadencia aburrida puede perder impacto y sobre todo credibilidad. Mejor busca darle dinámica a tu cadencia utilizando un ritmo que no sea tan fácilmente predecible. Varias universidades alrededor del mundo han tratado de llevar a cabo experimentos con los que intentan confirmar que se pueden leer los pensamientos de algunas personas, sin embargo no han tenido éxito confirmable hasta hoy. Paso 4. Entrega autenticidad con tu voz. Cuando una persona ofrece información falsa o datos que desconoce porque no investigó, su voz puede entrecortarse, su ritmo puede detenerse o su volumen puede bajar perceptiblemente. Por eso, en este punto queremos enfatizar que nada va a ayudarte más en el aspecto de la proyección de tu voz que aportar información verídica y datos que hayas investigado. Así sonarás convincente y creíble. De modo que cuando vayas a hablar en público te recomendamos ser auténtico. Navega siempre con la verdad y la seguridad de aquel que sabe que tiene una responsabilidad ética de confirmar la información o datos que va a compartir con la intención de influenciar las acciones de su público. Si pudieras solicitar la residencia permanente en los Estados Unidos sin un empleador que controle su proceso migratorio, ¿lo harías? Paso 5. Deja un eco. Video tras video te venimos diciendo que es importante hacer un solo llamado a la acción en vez de decir gracias al final de tu presentación. Así es, porque frases como gracias por su atención, nos vemos pronto, qué bueno que vinieron. Eso es todo lo que tengo para compartirles el día de hoy. Espero que les haya gustado esta presentación. Se nos acabó el tiempo. Aquí damos por finalizado el tema de hoy. Lo que acabas de escuchar entonces son frases que utilizamos de manera tradicional cuando nos despedimos de una persona que nos está escuchando. Pero recuerda que el momento justo cuando terminas una presentación es un espacio de tiempo muy especial y único. Date cuenta de que hasta ese momento las personas que componen tu público han dedicado su tiempo y su atención a ti nada más. Ellos se han prestado para evaluar, razonar y poner a consideración la información que tú les has compartido a lo largo de tu presentación. De modo que si te has aplicado con empeño a reunir información valiosa para ellos, si te has esforzado por organizar esta información de una manera que sea sencilla de asimilar y sobre todo si has practicado lo suficiente para compartir esa información con mucha pasión, entonces te has ganado la oportunidad de poder hacer un llamado para que ellos tomen acción. Y no nos referimos a que tengas que vender algo. Estamos hablando del hecho de que cuando has sustentado tanto con emociones como con razonamientos lógicos tu presentación, tus últimas palabras toman un peso específico grande que debes aprovechar para influenciar positivamente. Y esto lo logras al asegurarte de que las últimas palabras que enuncie tu voz sean un solo llamado a tomar acción. Visualiza un paisaje fresco en un pequeño prado rodeado por un hermoso bosque de pinos verdes y date cuenta de que el dinamismo que le agregues a tu voz puede ser el arco iris que enmarque esta vista majestuosa. El volumen de tu voz puede asemejarse al viento que suavemente acaricia tu cara para después jugar con tu pelo y luego reducirse a un suspiro por tu oído y tu cuello. Visualiza también cómo dar un paseo sobre un pasto verde y suave te invita a caminar con una cadencia constante y rítmica. Y este contacto con la naturaleza puede hacerte reflexionar sobre tu esencia. ¿Quién eres realmente? ¿Cuál es tu conexión con este ecosistema? Usa hoy tu voz convirtiéndola en una fuente cautivadora y llena de inspiración que puede ayudar a guiar a las personas que quedarán encantadas después de haber escuchado tu mensaje.
Pasa la voz. Este es el mejor canal de YouTube para encontrar consejos sobre crecimiento personal, comunicación y liderazgo. Listo, chicos. Después de haber visto el último video, nos damos cuenta cómo existen ejercicios, ¿cierto? Para nosotros preparar nuestros discursos, y esto es muy interesante porque de verdad lo vamos a poner en práctica en nuestra evidencia del video y la comunicación como expresión humana. Solamente para que ustedes tengan conocimiento, en la próxima sesión en línea les voy a hablar sobre esta evidencia, ¿ok? Entonces, continuamos. Además del dominio técnico de la voz, es indispensable preparar con anticipación el contenido del mensaje. El conocimiento profundo del tema, el uso de ayudas audiovisuales y el entrenamiento previo permiten proyectar seguridad y claridad al momento de hablar. Se recomienda redactar previamente el discurso, especialmente en contextos formales, leerlo en voz alta varias veces, idealmente frente a un espejo para corregir errores y familiarizarse con el tono y el ritmo. Practicar la entonación y los énfasis necesarios para destacar las ideas clave. Familiarizarse con el uso de herramientas tecnológicas o materiales de apoyo en caso de emplearlos durante la exposición. La oratoria no es solo oralidad, es decir, no se trata simplemente del acto de hablar ante otros, sino que implica el dominio de técnicas, principios y recursos que permiten construir un discurso eficaz y conectar con la audiencia. Así, desde una mirada autocrítica, cada aprendiz puede descubrir y potenciar al orador que hay en sí mismo, desarrollando competencias esenciales no solo para la vida académica y laboral, sino también para la interacción social y el liderazgo en diversos contextos. Entonces, mis queridos aprendices, vamos a continuar con escuchar con los sentidos. También es súper importante. Recuerden que durante la sesión hemos hablado que, ok, es importante aprender a comunicarnos, pero también aprender a escuchar. Y de esto trata escuchar con los sentidos. La oratoria no se puede simplificar al proceso del habla, toda vez que hablar implica escuchar activamente, lo que a su vez requiere activar todos los sentidos en este ejercicio y así lograr la emoción del otro, cualquiera que ésta sea, ya sea un público grande o pequeño o una persona. Conectarse con sus necesidades y lógicas, aceptar la diferencia, conversar y crecer con ella. En fin, llegar a ser empático con las demás personas en los diferentes contextos en que se interactúa. Aquí les voy a hablar sobre unas estrategias para mejorar la escucha. Una de las más importantes es prestar atención. Es fundamental que la persona se concentre en lo que el interlocutor está diciendo sin distracciones. Evitar juzgar. Cada individuo posee creencias y juicios propios. Se recomienda que quien escuche adopte una postura imparcial y abierta. Tranquilizar la mente. Cuando los pensamientos comienzan a divagar, es importante que la persona los redirija hacia la conversación presente. No dar consejos sin consentimiento. Antes de ofrecer una sugerencia, es preferible que se pregunte si la otra persona está abierta a recibir consejos. No interrumpir. La interrupción puede transmitir que el tema del oyente es más relevante. Se sugiere esperar el turno para hablar y demostrar respeto. Guardar silencio. El silencio favorece la concentración, permite reflexionar y genera un ambiente de calma durante el diálogo. Observar el lenguaje corporal. El cuerpo comunica tanto como las palabras. Prestar atención a los gestos y posturas puede ofrecer información valiosa. Confirmar lo escuchado. Para asegurar una comprensión adecuada, es útil resumir lo dicho y verificar con el interlocutor que se ha comprendido correctamente.
Vamos a ver un video sobre la importancia del discurso oral, las características de una charla y exposición. Cierto. Es un video corto, entonces vamos a prestar mucha atención. Importancia del discurso oral, características de una charla y exposición. Como se mencionó anteriormente, hacer un discurso requiere de preparación y disposición, teniendo en cuenta no solo el auditorio al que se dirige, sino también la metodología a implementar. Así, el discurso tendrá la importancia que merece a la vez que se conjugan estos y otros elementos como la postura corporal, la voz, la conexión emocional con el auditorio y el total dominio de la temática. Según Ortega, el comunicador, para ser bueno, tendrá que adaptarse a las circunstancias y características de su público, haciendo referencia a que no es lo mismo el discurso religioso del político, el académico o la presentación de un proyecto a una empresa. Con esto y lo ya estudiado, se dimensiona la importancia que tiene el discurso oral en cualquier contexto y según la situación que se dé. Por último, se señalan dos metodologías del discurso oral, que por su nivel de formalidad se diferencian y por ello se estudian, como son la charla y la exposición. La primera es un encuentro informal en que se conversa sobre un tema específico y el orador involucra a los participantes. Según la RAE, la charla es disertación ante un público sin solemnidad ni excesivas preocupaciones formales. Por el contrario, la exposición requiere de una formalidad y dominio sobre el tema que se va a presentar, dado que se pretende dar a conocer ante el público. Para la RAE, la exposición es una explicación de un tema o asunto por escrito o de palabra. En esta metodología, muy utilizada en contextos académicos y laborales, no pueden faltar las ayudas audiovisuales que conecten al público, por lo que es necesario conocer las herramientas que la tecnología ofrece para utilizar ayudas de manera muy profesional. Vale decir que tanto en la charla como en la exposición o cualquier otra forma de dirigirse al público, se requiere de 3 momentos. Alistamiento, teniendo en cuenta todos los detalles y previniendo cualquier percance e imaginar las preguntas que el público puede hacer. Desarrollo, ejercicios de respiración y confianza en lo que se ha preparado y el dominio del tema. Evaluación, con el público y desde una mirada autocrítica para crecer. El discurso oral constituye una herramienta fundamental para la transmisión de ideas, conocimientos y emociones en diversos contextos sociales, académicos y profesionales. A través de la palabra hablada, las personas logran establecer conexiones significativas, influir en los demás, generar aprendizaje y resolver conflictos. En este sentido, desarrollar habilidades de expresión oral no solo mejora la comunicación interpersonal, sino que también fortalece la seguridad, el liderazgo y la capacidad argumentativa del hablante. Dentro del ámbito comunicativo, la charla y la exposición se destacan como dos formas estructuradas de discurso oral. Ambas tienen como propósito principal informar, explicar o desarrollar un tema ante un público determinado. Sin embargo, presentan diferencias en su estilo y nivel de formalidad. La charla suele ser más informal y cercana, con un tono conversacional que facilita la conversación del oyente. En cambio, la exposición requiere una preparación más rigurosa y sigue una estructura lógica que incluye introducción, desarrollo y conclusiones. Vamos con las habilidades de un comunicador eficaz. A continuación, una lista de chequeo nos va a permitir desde una mirada autocrítica ver sus fortalezas y los aspectos a mejorar. Entonces, si tenemos un lapicero o lápiz a la mano, ¿cierto? Y una hojita, vamos a ir marcando cuáles son esas habilidades que nosotros creemos que tenemos, cuáles no y qué vamos a hacer para mejorarlas. 1. Soy consciente de que todo en mí comunica, incluso cuando no utilizo palabras. 2. Reconozco que el proceso de comunicación es dinámico, circular y profundamente complejo.
3. Según el contexto en el que me encuentre, puedo adoptar una actitud pasiva, agresiva o asertiva, procurando siempre la más adecuada. 4. Entiendo que la voz es una herramienta sensible que puedo modular a través del tono, la intensidad y la entonación. 5. Durante una presentación ante el público, manejo de manera intencionada las variaciones en la voz para mantener el interés y la claridad del mensaje. 6. Al dialogar con una o varias personas, involucro todos mis sentidos para lograr una comunicación más efectiva. 7. Soy capaz de escuchar también con los ojos y con la piel, reconociendo el valor del lenguaje no verbal. 8. He aprendido a controlar el miedo escénico y a gestionar mis emociones al momento de hablar en público. 9. Cuando debo realizar una exposición, me preparo con dedicación y compromiso para asegurar una comunicación clara y efectiva. 10. Planifico cuidadosamente mis discursos, cualquiera que sea su finalidad, y así transmitir con coherencia, seguridad y propósito. De manera general, se puede afirmar que la comunicación es efectiva cuando logra cumplir con los fines para los cuales fue concebida. Según Stoner en 1996, esta efectividad depende de factores como la codificación, la decodificación, el ruido presente en el proceso comunicativo. Por su parte, Robbins se refiere al concepto con el mismo término, fidelidad, y señala que existen 4 factores esenciales en la fuente emisora que contribuyen a aumentar dicha fidelidad. ¿Cuáles son estos 4 factores? Las habilidades comunicativas, las actitudes, el nivel de preparación y el sistema sociocultural. Las habilidades comunicativas son 5. 2 de ellas corresponden a la codificación del mensaje, hablar y escribir. Las otras 2 son decodificadoras, leer y escuchar. La quinta, y quizá la más relevante, es la capacidad de reflexión o pensamiento, pues esta permite estructurar el mensaje con claridad y coherencia. Nos vamos con las actitudes. Se refiere a 3 tipos de actitudes que influyen en el proceso comunicativo. Las actitudes hacia uno mismo, las que se sienten respecto al tema tratado y las actitudes hacia el receptor. Estas determinan el tono, la intención y el nivel de empatía con el que se transmite el mensaje. 3. El nivel de preparación. El conocimiento que tenga el emisor sobre el tema es un factor decisivo para lograr una comunicación clara y efectiva. No se puede transmitir con éxito aquello que se desconoce, o por el contrario, si se domina un tema profundamente, es necesario saber simplificarlo y expresarlo de forma comprensible para el receptor. Y finalmente, el sistema sociocultural. Las diferencias sociales y culturales condicionan el estilo y la forma en que las personas se comunican. Las interpretaciones y modos de expresión pueden variar considerablemente según el entorno cultural, lo que exige sensibilidad y adaptabilidad por parte del comunicador. Por su parte, Stoner añade que la diferencia entre una comunicación efectiva e inefectiva puede estar en la manera en que las partes involucradas gestionan las diferencias de percepción, ya que las personas interpretan los mensajes según sus conocimientos, experiencias y contextos. Además, las emociones como la ira, el miedo, el amor o el odio también afectan la forma en que se recibe y procesa un mensaje, influyendo directamente en la comprensión y en la calidad del intercambio comunicativo. ¿Listo, chicos? Cuéntenme qué tal les parecieron los ejercicios, los temas que trabajamos el día de hoy. Me gustaría escuchar a 2 o 3 aprendices antes
de finalizar la sesión del día de hoy. Entonces, me gustaría escucharlos. No sé, Cris, de pronto tú que estás allá con varios aprendices, podemos, ¿cierto? Comentarnos un poquito qué aprendimos el día de hoy, qué nos llamó la atención, de pronto qué queremos mejorar. Bueno, los voy a dejar pensar un ratito, pero no se demoren mucho. Pero claro, me gustaría escucharlos. Bueno, profe, lo que estaba hablando el video acerca de cómo debemos comunicarnos verbalmente, cómo expresarnos con claridad, seguridad y pues, siempre tener coherencia de lo que estamos hablando. Siento que es muy importante porque eh, nosotros vamos dirigidos a un entorno laboral en el que sí o sí eh, tenemos que estar comunicándonos con personas, entonces la verdad siento que es muy útil saber comunicarnos, expresarnos. Así es, aprendiz, lo que has dicho es muy valioso. Ustedes van a entrar en un contexto laboral en el que es importante aprender a comunicarse, pero sobre todo también aprender a escuchar. Entonces, aquí vamos a ir aprendiendo. ¿Alguien más? Ok, ¿alguien más? Cris, de pronto alguno de los compañeros con los que estás allá quieran dar su aporte. Instructora, Sí. bueno, me pareció muy interesante la clase, ya que es algo que nos favorece a nosotros en nuestro ámbito laboral y aprender a escuchar, que es algo muy importante, hablar y no a Ok, gritar el momento uno de comunicarse con un compañero. ok, muy bien, Cris. Ok, aprendices. Lo que sus compañeros han dicho es muy cierto, sobre todo que en el ámbito laboral muchas veces nos vamos a encontrar conflictos que hay que saber solucionar, ¿cierto? Y para eso, lo más importante es tener una actitud asertiva. Aprender a escuchar, como lo han dicho los compañeros, aprender a comunicar nuestras ideas. Recuerden que nuestro cuerpo también transmite un mensaje y de eso depende, ¿cierto? Lo que nosotros transmitimos, cómo lo van a interpretar las demás personas. Entonces hay que cuidar mucho, ¿cierto? Nuestros gestos, nuestra postura, nuestra mirada y así transmitir de una forma, pues, transparente lo que queremos decir. ¿Cierto? Bueno, para cerrar nuestra sesión de hoy, quiero que nos quedemos con una idea fundamental. Comunicarnos bien también es una competencia para el mundo laboral. En el contexto de las operaciones logística comercial en grandes superficies, saber escuchar, expresarnos con claridad, manejar nuestras emociones y relacionarnos de manera respetuosa será tan importante como realizar correctamente una tarea. La invitación es a llevar lo aprendido a situaciones reales, escuchar antes de responder, pensar antes de hablar y procurar que nuestros mensajes construyan soluciones.
Gracias por su participación y disposición durante esta sesión. Nos encontraremos, ¿cierto?, en un próximo espacio de formación. Gracias a todos por su compromiso, por su puntualidad. Les estaré informando a través del grupo si nos encontramos el lunes o el jueves. ¿Ok? Entonces, muchísimas gracias a todos. Por favor, llenen el formulario, ¿cierto? Y en la próxima sesión vamos a hablar de nuestra evidencia del video de la comunicación como expresión humana. Que tengan una feliz tarde. Listo, profe, gracias, igualmente. Gracias, señor. Gracias a ustedes, chicos.